Adelante, Jorge. Gracias, muy amables. Bueno, he estado yo, como ya lo presenté 3 veces como doctor, el ingeniero Juan Antonio Pinilla. Juan Antonio, bienvenido, me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Como les comentaba, tiene una maestría en Administración de la Construcción, tiene una maestría en Ingeniería Administrativa por el Instituto de Estudios Universitarios en Veracruz, Veracruz, y tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Veracruz. Además, pues participa en el programa de formación directiva por el IPADE, es perito corresponsable de obra, perito corresponsable en diseño y cálculo de instalaciones. Está certificado en la competencia laboral en el estándar ECO 301, que es el diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal y sus instrumentos de evaluación. Está certificado de competencia laboral en el estándar ECO 217, que es la impartición de cursos de capital humano de manera presencial grupal. Tiene un diplomado en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Capacitación y un certificado de competencia laboral en la norma NTC LMX-SO 2011 de supervisión de obras públicas y privadas. Tiene una especialidad en evaluación inmobiliaria en la industrial de bienes nacionales y bueno, el ingeniero tiene amplia experiencia en este tipo de menesteres. De los premios que ha sido distinguido y galardonado, tiene el premio Galardón Palmas de Oro por Ingeniero del Año en la Ciudad de México, tiene el mejor docente por la Universidad Cristóbal Colón, es ingeniero distinguido por el Ayuntamiento de Veracruz y ciudadano distinguido también por el Ayuntamiento de Veracruz en el año 2017. Tiene también unos cargos honorarios, es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos, es vicepresidente de la mesa directiva por el Consejo Coordinador Empresarial, es vicepresidente de la Cámara de Industria de la Construcción y Delegación Veracruz, es vicepresidente de la Cámara de Industria de la Transformación en Canacinta, Veracruz. Es consejero consultivo de la Gerencia de Distribución Oriente, también en la zona Veracruz, y de Comisión Federal de Electricidad. Y bienvenido, ingeniero, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, estimado Jorge. Le digo, pues agradecerles esta tarde donde les quiero compartir ahí algunos conceptos fundamentales y algunos datos interesantes que tenemos como país con respecto a esta, bueno, que al final no es nueva forma de tipo de tecnología que podemos estar visualizando, pero quiero poner antes de todo esto, digo, en contexto con algunos elementos que seguramente, digo, pues van a ser de utilidad para todos. Estoy aquí ahorita acomodando un poco la presentación. Digo, no soy diestro utilizando el meeting, pero bueno, ahorita voy a estar viendo para visualizar. La conferencia o la charla que les voy a platicar esta tarde sobre la energía oceánica en México. Pero antes de esto, de que entrara, bueno, como país, cómo estamos enfocados en el momento de utilizar este tipo de tecnología, voy a hacer un contexto general con cada uno de los elementos que forman parte de, y pues partiendo desde una definición muy simple en lo que tiene que ver con la energía oceánica. Comúnmente se le conoce como energía oceánica, energía marina, son aquellas las provenientes pues, prácticamente del océano, y va a depender del tipo de tecnología de la cual nosotros podamos aprovechar esa energía que nos brinda el océano para empezar a definir o a subdividir las formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta energía, canalizarla para producir electricidad. Vamos a utilizar dentro de los elementos que forman parte de la energía marina, pues primero nos metemos a las mareas, la energía mareomotriz, con algunas particularidades de las mismas, que solamente en determinados puntos de nuestro planeta existen las características adecuadas para que se pueda dar de manera eficiente, generar energía eléctrica a través de este tipo de tecnología. Tenemos el oleaje o la energía ondimotriz, donde utilizamos la energía de las olas para poderla transformar en electricidad. Tenemos la energía maremotérmica, en la cual pues tomamos como referencias las diferentes
temperaturas que se dan en el océano, tanto en la superficie, en la parte del calor, y en la parte del fondo, en el fondo del mar, también se aprovecha la diferencia de temperaturas para poderla canalizar y poder transformar en energía. Y también el gradiente salino, que bueno, son ahí algunos aspectos interesantes que podemos nosotros pues poner en contexto, que nos pueden pues prácticamente funcionar para elaborar ahí algunos temas. Poniendo en contexto, un contexto general, yo creo que de todos he sabido la forma en que nosotros hemos, la forma tradicional de producir electricidad en el mundo. Hemos dañado y lo seguimos haciendo de una forma significativa a nuestro planeta. Si no hacemos algo, si no tomamos medidas al respecto, pues prácticamente las condiciones de vida de los que vengan después que nosotros seguramente serán mucho peor que las que tenemos hoy en día. Y eso es mucho que decir. Como país y como mundo, digo, las Naciones Unidas es la que ha tomado la batuta de empezar a dirigir algunas acciones para tratar de mitigar el hecho de seguir produciendo electricidad a través de los combustibles fósiles, a través de algunos acuerdos, de algunos protocolos, el último en el cual como país formamos parte del Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2016. Y en estos acuerdos, o en este acuerdo internacional, nosotros como país nos comprometimos que para el año 2050, al menos el 50% de la energía que producimos, digo, tratándose de electricidad, debe ser generada a partir de fuentes renovables. Digo, tenemos un gran reto, el hecho de poder estar vislumbrando esto, es más con la tendencia actual del Ejecutivo Federal para hacer ahí algunas para darle fuerza a algunos activos que no forman parte importante o no van alineados con lo que el mundo, hacia donde el mundo está apuntando en lo que tiene que ver con energías renovables y tratar pues de mitigar los gases de efecto invernadero o tratar de seguir contaminando de la forma en que lo hemos hecho. La demanda de energía comúnmente siempre está estrechamente vinculada con el crecimiento económico de los países. En el momento que existe mayor consumo de energía, es una de las características, uno de los indicadores en los cuales nos vislumbra que un país está creciendo de forma, iba a decir de forma ordenada, simplemente está creciendo, porque digo, tenemos algunos países voraces como China, India, y por detrás de ellos Estados Unidos, en cuestiones en lo que tiene que ver con energía, que prácticamente son muy significativos los aspectos que ellos manejan. Si pudiéramos hoy, digo, poner en contexto, muchos, en el momento que hablamos de energías renovables, queremos pues prácticamente con el hecho de prender, como si fuera prender y apagar un interruptor, de que podemos hacer un switch y podernos montar a una nueva tendencia de tecnología, eso es imposible. Es más, dentro de la ecuación, nosotros hoy para seguir funcionando de la forma en que lo hacemos, también ocupamos a los combustibles fósiles, a la forma tradicional en que consumimos energía o de la cual la producimos. Estamos hablando que en el mundo el 75% de la energía que se produce tratándose de electricidad es a través de combustibles fósiles. Un 25% es a través de esta nueva tendencia en la cual pues, nos enfocamos a tratar de ser más amigables con nuestro planeta. O sea que prácticamente sigue un matrimonio entre los combustibles fósiles y energías renovables. ¿Cuál es la intención? O lo que buscamos es de que poder diversificar la matriz energética. Quiere decir pues que tratar de sumarle en un porcentaje de energía renovable o limpia, que son ahí algunos temas que vale la pena a lo mejor hacer un énfasis o paréntesis sobre las mismas. Digo, en nuestro país tenemos enfocado, de acuerdo a la ley de la industria eléctrica, seguramente aquí hay muchos conocedores, la definición de energía limpia. Energía limpia, digo, en palabras simples, es una forma de producir electricidad que no contamine tanto como lo hacen los combustibles fósiles. Y está catalogado o tenemos un estándar que nos sirve de parámetro para las que están debajo de ese factor,
de esa condición se les denomina energías limpias. Hay algunos aspectos que comúnmente nosotros debemos de tomar en consideración. Cuando hablamos de energías renovables, inmediatamente lo que tenemos en mente es, volteamos a ver el sol y el viento, que sin lugar a duda son las energías renovables que encabezan pues prácticamente la transición energética. Pero si pudiéramos poner en contexto, siempre me gusta hacer un comparativo en parámetros o hasta en horas. Nosotros, hablando como seres humanos, consumimos energía las 8.760 horas que tiene el año. Si pudiéramos en contexto y poner en horas la utilización que pudiésemos tener de la energía solar o de la energía eólica, estaríamos hablando alrededor de 2.500 horas de energía solar fotovoltaica, y alrededor de 3.000 horas si nos metemos a la energía del viento. Si pudiéramos utilizar en su totalidad estas ambas energías, todavía nos queda un pedazo del pastel pendiente en el cual nosotros podemos incluir o tratar de combinar para que pueda ser una opción benéfica para nuestro planeta. La energía oceánica o energía marina es sin duda una de las particularidades o uno de los elementos en los cuales debemos de aprovechar para estar sumándole a nuestra matriz energética de alguna otra forma que no dependamos de manera directa de las energías convencionales. Bueno, ¿por qué les decía o les ponía el ejemplo de las horas? De las 8.760 horas que tiene el año. Si hablamos de manera particular que nosotros, es más, yo siempre lo he dicho, somos unos electrodependientes, somos unos devoradores de energía, cada vez consumimos más energía, debemos también nosotros hacer algo y también aportar desde la demanda hacia las cosas que estemos visualizando. Comúnmente la energía marina es el conjunto de tecnologías que aprovechan la energía de los océanos. ¿De qué forma? Eso ya se los platicaba. Se manifiesta principalmente a través de las olas, de las mareas, de las corrientes y también de las diferencias de temperatura entre la superficie y en el fondo marino. Dentro de la energía oceánica existe una gran cantidad de tecnologías. De manera particular, les voy a nombrar 4 o compartir aspectos fundamentales de los 4 y después de ver ese tipo de tecnologías, cómo los podemos enfocar o cómo los tenemos en nuestro país. Finalmente, se trata de aprovechar la energía del océano para poder transformar en electricidad. En primer lugar, les voy a compartir algunos aspectos fundamentales de la energía undimotriz, que es la energía de las olas o la energía del oleaje. Va a depender mucho de la literatura en la cual estemos manejando, pero de manera común estamos hablando de la misma terminología. A través de estas han desarrollado un sinfín de convertidores que presentan diversos grados de madurez. Solamente puse 3, para no enfocarnos mucho, desviarnos del objetivo de la conferencia de esta tarde, pero les puedo compartir los flotantes, que es el Pelamis o boyes flotantes, que son estos, los que parecen como si fuera una culebra, están entre color rojo y anaranjado. En esto nosotros utilizamos el movimiento de las olas, del oleaje, para poderlo canalizar en electricidad a través de unos motores direccionales. Y pues bueno, no me voy a meter al funcionamiento tal cual de ese tipo de tecnología, pero simplemente vale la pena poner en consideración o en contexto que utilizamos un tipo de energía y lo transformamos en la que nosotros nos compete o en la cual nosotros queremos aprovechar, que es la electricidad. Tenemos otro tipo de convertidores, que son los que están anclados a la costa, que son las de columna de agua oscilante. En estos casos es este que les estoy mostrando. Comúnmente se ponen en las costas de manera particular. Platicaba o compartía el ingeniero Jorge García. Yo radico en la ciudad de Veracruz, Boca del Río, en la zona metropolitana. Y nosotros en algún momento trabajamos como el Colegio de Veracruz en algún proyecto, en el prototipo, con la ampliación del puerto. Este tipo de tecnología, los que son anclados en la costa,
comúnmente se ponen en las zonas costeras, en los rompeolas, para poder utilizar pues, prácticamente el movimiento de las olas y canalizarlos para poder producir electricidad. Y por último, no el menos eficiente de estos tres tipos de tecnología, son los que están anclados al fondo marino. Estamos hablando ahorita solamente de tres. Cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene sus asignaturas pendientes en el cual poner en consideración. Yo creo que de todos es sabido, es más, y tiene aquí alguna condicionante este tipo de tecnología en la parte del transporte de la misma. Mucho de los expertos o la investigación hablando de la energía oceánica, o si nos metemos a la energía del oleaje o en cualquiera que sea de las tecnologías, se enfocan en la generación de la electricidad, pero están dejando de un lado lo que tiene que ver con el transporte de la energía, que ese es un problema todavía serio y que está todavía en debate para ver cómo lo podemos nosotros poder transformar o poder enlazar desde el punto en el que se genera la electricidad hasta el punto de consumo, ¿no? Aunque, si bien es cierto, cuando hablamos de los que están anclados al fondo marino, estamos hablando en lugares ya en la parte de aguas profundas, cuando comúnmente los que están pegados a la costa, la eficiencia de cada uno de ellos va a depender de qué tan alejado estén de la costa. Entre más alejado de la costa, se tiene mayor cantidad de energía que se puede aprovechar para producir en electricidad. Pero en el momento que estamos más alejados de la costa, el hecho de transportar la energía desde el punto que se genera hasta la parte del consumo, pues genera unas variables adicionales que se deben de considerar. Hoy por hoy existen los cables subterráneos, pero entre los cables subterráneos solamente se tienen en tecnología que se pueden transportar, probados en una parte para enlazar una parte de Europa, hasta 160 kilómetros de distancia es cuando son todavía eficientes este tipo de tecnología para poder transportar la electricidad. Pero imagínense ahora que nosotros tengamos el lugar ideal para poder generar este tipo de tecnología, generar electricidad, y lo tengamos en zonas, en aguas profundas, en distancias arriba de los 500 kilómetros, pues sería un factor adicional de ver el hecho cómo lo podemos incluir. Esto es hablando solamente de la energía del oleaje. Si los incluimos o si les comparto de los otros tipos de tecnología, estamos hablando de la energía maremotriz y les voy a compartir la madurez tecnológica de cada una de ellas, cómo estamos en contexto en el mundo. Pues es obvio, la energía de las mareas, pues se utiliza, se aprovecha el movimiento natural de prácticamente del ascenso, descenso del agua, quiere decir de la pleamar o la bajamar. Aunque este tipo de tecnología también tiene unas particularidades, se ocupa tener ciertas características para que pueda ser eficiente la misma. Cuando hablamos de la energía maremotérmica, pues prácticamente convierte la energía térmica del océano, utilizando el agua caliente que está en la superficie con el agua fría que está en el fondo marino, en las profundidades. La diferencia de temperaturas pues se canaliza y se genera electricidad. Bueno, no solamente electricidad, hay otras opciones, pero para fines de lo que hoy les comparto, nos enfocamos en electricidad. Y otro tiene que ver con el gradiente de salinidad, que esta prácticamente es energía obtenida debido a las diferencias de presión osmótica. Esto que es prácticamente lo que se denomina la energía del gradiente salino. Esto se utiliza y lo tenemos como referencia en las desembocaduras de ríos cuando estos ríos vierten o compaginan con el mar. Digo, hablando de manera particular, donde tienen su casa, digo, donde yo estoy ubicado, contamos en el río Jamapa, que es el que da colinda hacia el fondo, digo, con el mar, dentro de la costa del Golfo de México, y tenemos ahí unas altas posibilidades de poder utilizar este tipo de tecnología. Si bien es cierto que la energía del océano, al igual que todas las renovables, digo, no se causa la excepción, es provocada directamente por el sol y por los efectos gravitatorios. Esto dan como resultados los
4 tipos de tecnologías que ya les manejaba: la mareomotriz, la energía, bueno, mareomotriz o maremotriz, la de las corrientes marinas, el gradiente térmico, y la energía de las olas, como para poner en contexto y estar, pues prácticamente que nos estemos familiarizando con esta terminología. Algo interesante o datos importantes. Se ha estimado, digo, como para poner en contexto, que el potencial teórico, el hecho de que nosotros pudiéramos utilizar la energía oceánica, es superior a los 100.000 terawatts hora por año. Esto es mucho o poco, siempre me gusta poner una referencia para que se den una idea. El consumo de electricidad en el mundo ronda los 16.000 terawatts hora por año. Si nos enfocamos a ir desglosando lo que tiene que ver con energía marina, pero a su vez en cada uno de los elementos, si nos vamos por la energía del oleaje en las olas, se estima alrededor de 45.000 terawatts hora por año. Si nos metemos a las mareas, se estima alrededor de 2.200 terawatts hora por año. Si nos metemos al gradiente salino, alrededor de 20.000 terawatts hora año. Y la térmica oceánica o la maremotérmica, alrededor de 33.000 terawatt hora por año. Si se dan cuenta, con cualquiera de estas tecnologías que las pudiéramos utilizar de manera eficiente, pues podríamos abastecer la demanda de energía que se tiene en todo el mundo. Pero bueno, ahí tenemos algunas interrogantes y les voy a poner el grado de madurez que tenemos en cada una de estas tecnologías, para dentro de los cuales pues veamos qué nos falta para que podamos suplir esto que tiene que ver con la matriz energética, o de qué forma podamos contribuir. La energía mareomotriz, que es la que tiene menos posibilidades de utilización, ahorita les voy a platicar por qué se da esa condición. Comúnmente se da esa condición de acuerdo a que ocupamos ciertas especificaciones para que pueda funcionar de manera eficiente este tipo de tecnología, al igual que las otras, pero las otras, en el tener mayor campo de acción, pues el potencial teórico estimado pues es mucho mayor. Hablando de nuestro país tiene un enorme potencial para poder utilizar la energía oceánica. Imagínense, tenemos más de 3.149.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Tenemos más de 11.100 kilómetros de longitud de costa. Estamos catalogados, ocupamos el lugar número 14 dentro de los países más extensos del planeta con mayor superficie oceánica. Por poner en contexto en la imagen que tengo acá, nosotros tenemos el 65% de la superficie de nuestro país colinda con agua. Un 35% lo hace con tierra, en la parte terrestre, ya sea pues, hacia el norte con nuestro país vecino y hacia el sur, al igualmente con los países que colindan o que tenemos nuestros países vecinos. Cuando hablamos de energías renovables o de energía limpia de manera particular, nos vamos a encontrar con dos características, o existen prácticamente siempre dos panoramas. Hoy el mundo, la generación de electricidad se produce de forma centralizada. ¿Qué quiere decir? Que a través de grandes centrales es como se abastece la electricidad a los consumidores. Y otra opción que se puede dar, digo, a través de la generación distribuida, estamos hablando de la generación in sitio. Esta prácticamente es donde la producción es de baja potencia, pero muchos productores posicionados en distintos lugares. ¿Qué quiere decir? Que la energía que se produce se utiliza en el sitio en el cual se está generando. Y esto, créanme, tiene una ventaja significativa con respecto a todo lo demás que se está visualizando. Y a todo lo demás por los aspectos que se dan. Hoy en nuestro país está puesto en debate la última modificación que se le quiere hacer a la ley de la industria eléctrica para tratar
de que la Comisión Federal de Electricidad sea quien tenga pues prácticamente digo, no el poder, pero sí la preferencia con respecto a cómo se le entrega la energía al sistema eléctrico nacional. Hablar del sistema eléctrico es un sistema complejo, no me voy a entrar a esos temas, pero lo que sí es muy cierto, y es algo aquí donde algunos expertos ponen en consideración, es de que nosotros como país, no solamente como país, en todo el mundo, en el momento que se genera la electricidad, se está consumiendo en ese mismo instante. Si nosotros encontramos una forma de poder generar la electricidad para cada uno de los elementos que formen parte de, que nos puedan nutrir de alguna forma cada una de las características, el almacenamiento de la energía, seguramente el hecho de que utilicemos energía renovable se va a maximizar en gran medida. Les hablaba de las mareas. Digo, bueno, ¿por qué? Aunque es la tecnología que comercialmente es más madura, digo, ya hay algunas plantas en las cuales se utiliza este tipo de energía, digo, y funcionan. Digo, tenemos una de las plantas más antiguas en Arras, en Francia, que fue la primera y sigue operando hasta el día de hoy. ¿Cuál es la característica que les decía para que pueda funcionar este tipo de tecnología? Pues que ocupamos lugares con una diferencia de al menos 5 metros entre la marea alta y la marea baja. Poniendo en cuenta esta especificación o esta característica, pues encontramos que hay muy pocos puntos en nuestro planeta que cumplan esta condición. Y les aclaro algo, eso es con la tecnología que hoy tenemos. No sabemos más adelante que encontremos alguna tecnología que pueda ser más eficiente y que a lo mejor la diferencia en metros entre la marea alta y la marea baja sea la mitad. Seguramente las potencialidades o la forma en la que nosotros podemos aprovechar la energía se va a multiplicar. Digo, en nuestro país, aquí tenemos algunos de los aspectos dentro de los cuales se puedan estar visualizando este tipo de tecnología, hablando de la energía maremotriz. Cuando hablamos de la disponibilidad de energía que tenemos en México, lo tenemos que tomar como referente obligado al CEMIE, digo, Océano. Digo, finalmente es una institución de investigación en el cual la UNAM es la encargada de coordinarlos de alguna forma. Ellos son los que tienen mayor información con respecto a este tipo de tecnología, y de manera particular de esta información es el doctor Rodolfo Silva, donde nos empiezan a mostrar las particularidades de acuerdo al tipo de tecnología que estemos hablando. Si hablamos de las corrientes, las ciudades que tengamos en nuestro país en las cuales se puede utilizar las corrientes del océano, aunque ocupamos determinada característica para que pueda ser eficiente este tipo de tecnología. Si nos vamos al oleaje, también algunas de las características, es más, de manera particular, yo estoy terminando en la parte de mi tesis del doctorado el hecho de poder utilizar la energía del oleaje, pero no solamente en todo el país, sino ver las posibilidades de utilización en el Golfo de México, que si de manera actual, con la tecnología que hoy se tiene, pues no es prometedor que pueda funcionar, estamos tratando de proponer un esquema para que la tecnología que propongamos sí pueda funcionar, para que se puedan implementar este tipo de tecnología. Si hablamos con el gradiente térmico, las diferencias de temperaturas, vemos aquí los aspectos tanto del Pacífico, en esto sí también para lo que tiene que ver el Golfo de México, y también mucho más hacia el Caribe. Digo, algunos de los elementos que forman parte de, y también el gradiente salino, dentro de las características en las desembocaduras de ríos, es donde se pueden volver más útil este tipo de tecnología y las posibilidades de utilización. Y al igual de lo que les comentaba, en su momento que tengamos el hecho de tener algunas características, ya sea tanto para la marea, las olas, el gradiente salino, las diferencias de temperaturas, es con la tecnología que hoy tenemos existente. Créanme, como cualquier avance tecnológico, yo soy un convencido que en algún momento
las posibilidades de utilización de este tipo de tecnología van a sobrepasar la demanda que pudiésemos tener en algún futuro. Si ponemos en contexto, alrededor más del 70% de la superficie del planeta es a través de agua. Y yo siempre he pensado, bueno, si tenemos tanta agua, ¿por qué no aprovechar de alguna forma la energía que nos dan de manera natural para canalizarla en una energía que nos ayude pues a tener mayor confort y seguir pues prácticamente adelantándonos o manejando muchos de los elementos de la misma. Siempre les he dicho, siempre me gusta poner en contexto, que una de las asignaturas pendientes que tienen las energías renovables es el almacenamiento de energía. Comúnmente el hablar de las energías renovables tradicionales, por llamarles de alguna forma, ocupan que existan ciertas características del mar, bueno, no ciertas características del sol, para que puedan estar suministrando energía al sistema de forma adecuada. Por obvias razones, cuando se va el sol, pues no hay ni de forma suficiente energía solar, ni tampoco energía eólica, estamos condicionados al tiempo. Y desafortunadamente, para el consumo que nosotros tenemos de energía, cuando tenemos mayor consumo de las mismas, las energías renovables no nos pueden abastecer la demanda que tenemos. En el momento que tengamos un switch para poder almacenar toda la energía que no se tenga en el sistema en el momento que nosotros lo ocupamos, que comúnmente en nuestro país las horas picos o la hora pico es entre 6 y 10 de la noche, es cuando existe mayor consumo de energía, pues prácticamente la variabilidad de este tipo de tecnología seguramente va a ser cosa del pasado y la penetración masiva de las energías renovables en la matriz energética se va a incrementar de manera considerable. Y al igual que esto, pues nos ayudaría a cumplir como país los acuerdos internacionales que tenemos pactados. Cuando hablamos del almacenamiento de energía, va a depender del tipo de tecnología dentro de las cuales estemos utilizando para la forma dentro de la cual lo podamos hacer, ya sea a través de celdas de hidrógeno. El que va más avanzado de todos pues son las baterías, la tecnología dentro de cada una de ellas. Hay muchas baterías que ya pueden funcionar de manera eficiente, pero al menos por hoy no tenemos cubierto el hecho de poder almacenar grandes cantidades de energía de forma eficiente. Estamos en el proceso. Hay algunas otras que utilizan procesos distintos, capturando alguna energía para después ponerla en otra. Tenemos los volantes en el cual manejamos ahí algunos esquemas, elementos adicionales a través de supercapacitores para poder tener el almacenamiento de la misma y poderla inyectar a la red en el momento adecuado. Son ahí algunos de los aspectos que forman parte de este tipo de tecnología y que vale la pena siempre poner en contexto. Hablando del oleaje y de la disponibilidad que tenemos de la misma para nuestro país, comúnmente les ponía en contexto que teníamos de energía alrededor de 45,000 terawatts hora por año, pero si hablamos ahora de potencia, estamos hablando de 8,000 a 80,000 terawatts también por año. Prácticamente el oleaje se caracteriza por ser uno de los recursos renovables marinos más prometedores. Si vemos las posibilidades de utilización del mismo, es el que tiene el índice más alto dentro de las características que nosotros podemos utilizar. La energía del oleaje tiene unas ventajas significativas con respecto a los demás. Uno es que puede ser predecible, y créanme que en el momento que nosotros podamos predecir el comportamiento de ese tipo de tecnología, pues nos da un plus, un valor agregado el hecho de sumarlo a una matriz energética. Y otro es de que siempre fluye naturalmente hacia las costas. Por eso digo, va a depender de que puede ser captada y transformada en energía útil mediante convertidores de energía del oleaje a través de los diferentes tipos de tecnología que les ponía en contexto en las diapositivas anteriores. En nuestro país, para poder utilizar la energía del oleaje de manera significativa, lo podemos poner en contexto que comúnmente puede ser viable en regiones donde la potencia del oleaje es suficientemente alta y constante. Y aquí pongo algún paréntesis.
con la tecnología que tenemos disponible el día de hoy. Seguramente esta condición va a cambiar en 5, en 10 años, donde encontremos alguna tecnología para volver más eficiente algún proceso y las posibilidades de utilización se va a incrementar, al igual como en cualquiera de las otras tecnologías que les he estado mencionando. Con la información actual, lo que nosotros tenemos como en nuestro país, pues nosotros podemos estimar las potenciales energéticos asociados al océano. En el oleaje, si nos vamos al oleaje, en la imagen que les ponía de manera anterior, tanto los mapas anteriores, en el Pacífico Norte y en el estado de Baja California. Y si nos vamos a la tecnología para utilizar las corrientes, pues nos tendríamos que ir a la península de Yucatán, cerca de Cozumel y también en el mar de Cortés. Siempre las características particulares de cada uno de estos elementos va a formar parte o tiene que estar vinculada a la ubicación geográfica de cada uno de ellos con la tecnología actual, que seguramente cada uno de estos se puede ir vislumbrando. No como para poner en contexto los líderes en este tipo de tecnología. Comúnmente está una universidad en Escocia, que es la que marca la tendencia para este tipo de tecnología. Cuando hablamos del océano, son los líderes y los que marcan la pauta con respecto hacia dónde se debe ir a estar visualizando. Pero créanme que no es lo mismo los estudios que han hecho ellos en la parte norte de Europa a los que pudiésemos nosotros tener en nuestro país, y uno pues ver la opción de tropicalizarlos para poder encontrar los esquemas que nos puedan funcionar. Si hablamos del gradiente térmico, los estados del Pacífico Sur, tanto Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán forman parte importante del mismo. Si nos vamos al gradiente salino, en las desembocaduras de los ríos, les mencionaba tanto en el estado de Veracruz, en Tabasco y en Campeche, así como en algunas lagunas costeras de Yucatán y Oaxaca. Y todo esto debe servir en su momento para que nosotros tengamos identificados cuáles son las zonas en las cuales se puede canalizar y que podemos nosotros poner en contexto el hecho de utilizar este tipo de tecnología para pues poder estar sumando o poniendo en paréntesis cada uno de ellos. Y otro dato interesante es de que como país le debemos de invertir a la investigación y desarrollo. En esta diapositiva muestro algunos de los elementos que forman parte de y la madurez de cada una de las tecnologías. Y aquí les pongo en un contexto. Paradójicamente, la única tecnología de las que le he hablado que están en producción comercial es la energía de las mareas. Y era la que veíamos que tenía menores posibilidades de utilización, siempre y cuando con la tecnología que tenemos hoy en día. Si nos vamos a las que están en la etapa precomercial, ya estamos en la parte del oleaje, tenemos las corrientes, los prototipos a escala reales, prácticamente se están en todas. Si nos vamos a, bueno, no, a excepción del gradiente salino, si nos vamos a los modelos a escala, porque muchas veces esto se empiezan manejando a través de prototipos. Un prototipo, bueno, y antes de llegar al prototipo, pues viene el modelado de cada uno de estos elementos, y créanme que toda la investigación y desarrollo de ese tipo de tecnología se está basando a la generación de la misma. Tenemos todavía un área de oportunidad en, bueno, en ver cómo le podemos hacer para transportarla a mayores cantidades que de 200 kilómetros a través por debajo del mar, ¿no? Es una asignatura pendiente que se tiene, al igual que el almacenamiento de la energía. Si hablamos de los modelos en estanque, todas pasaron por ese mismo, y hoy la tecnología del gradiente salino es de las que tecnológicamente está en el proceso de maduración para poder encontrar algunos elementos que formen parte de la misma para que se puedan poner en contexto. Y qué mejor, es más, se tiene vislumbrado que en el paso de antes del 2050, las primeras, bueno, no las primeras, todas las tecnologías van a estar ya en la etapa de producción precomercial o producción comercial. Prácticamente desde que ya se pueda generar electricidad, ya sea un privado, ya sea un gobierno, independientemente de quién lo haga, va a depender
la circunstancia o de la normatividad que aplique en cada uno de los países, porque algunos operan a través del libre mercado, del mercado eléctrico mayorista, que es en el intre en el que nosotros nos encontramos como país, algunos donde los gobiernos son los que se encargan de suministrarla, donde otros prácticamente es a través de la libre competencia. Va a depender del modelo en el cual se esté manejando el sistema eléctrico nacional para que pueda ser funcional o no cada uno de ellos. Y llegando aquí al final, siempre vemos pues hacer alguna consideración o equilibrio dentro de los aspectos que se pueden incluir o que se deben de tomar en cuenta para este tipo de tecnología cuando hablamos, pues prácticamente el aprovechamiento de la energía oceánica. Yo creo que sabido por todos, no genera impactos ambientales, bueno, ni visuales considerables, que al final sí genera un impacto. Digo, también es algunas de las información que se dice a través de las energías renovables que no contaminan. Sí contaminan también las energías renovables, no en la medida que lo hacen la forma de producir electricidad a través de la forma tradicional, pero también contamina de alguna forma y afectamos al ecosistema. Así que por eso aquí les puse que prácticamente considerables, digo, no son tan significativos, y que pues que constituye un recurso energético con una gran capacidad de predicción. En el momento que nosotros tenemos este elemento, pues es mucho más fácil poner en el radar este tipo de tecnología. Y por qué no, digo, en las universidades debemos de fomentar el hecho de la investigación y no solamente hasta la parte tradicional o lo que se está viendo, algo que les platicaba al inicio. Hoy cuando escuchamos de energías renovables solamente tenemos en nuestro radar energía solar fotovoltaica y la energía eólica. No volteamos a lo que tenemos a nuestro alrededor y en el cual en nuestro país tenemos un 65% de la superficie en la cual nosotros colindamos con agua. Aunque hablando de los beneficios y algunas de las características que no son tan positivas de este tipo de tecnologías que todavía nos encontramos nosotros pues tratando de vislumbrar o poner en consideración, uno pues son con las condiciones hostiles que tenemos del mar, digo, la fuerza del oleaje, la corrosión marina, así como la necesidad de contar pues prácticamente con los mecanismos para poder trasladar esa energía a tierra. Era lo que les decía. Comúnmente cuando tenemos mayores posibilidades de utilizar cualquiera de la energía oceánica es cuando estamos en mar adentro. Muchas veces se utiliza para alimentar las plataformas marinas, pero en el momento que logremos encontrar una forma de poder transportar la energía sin pérdidas, que ya tenemos algunos avances en la parte de transmisión, ya existen los superconductores, que prácticamente que es el conductor perfecto, no existen pérdidas. Por eso es de que al menos técnicamente no se pueden transportar, al menos de manera comercial, a mayores distancias, arriba de los 170 kilómetros. Claro que para cualquiera de este tipo de tecnología se requiere grandes inversiones y lo importante dentro de todo este tipo de cosas es de que también no solamente estemos buscando la forma de estar pues sumándole energía a nuestro planeta. Yo siempre lo he dicho y soy convencido de que es más, nosotros somos unos devoradores de energía. Cada vez consumimos más energía y somos electrodependientes. Algo que les decía y les compartía en las diapositivas anteriores. Un ser humano hoy común, bueno, a reserva de al menos un 2% en el mundo, bueno, no un 2%, entre 1 y un 2% de las personas que gozan del servicio de electricidad, digo, hablando de los usuarios que tiene Comisión Federal de Electricidad, son alrededor de 46 millones. De esos 46 millones, solamente 3 no cuentan con ese servicio de energía, pero si nos vamos al mundo, hoy en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que no cuentan con este vital servicio, que comúnmente, sí es cierto, nos brinda confort, pero muchas veces donde el hombre aparecemos, muchas veces dejamos mayores aspectos negativos que positivos si los pusiéramos en alguna balanza. Por eso digo, es nuestra responsabilidad. Yo siempre les digo cuando tengo la oportunidad de estar en algún aula de
en algún salón de clases hoy a través de las clases virtuales a los jóvenes, es de que es responsabilidad nuestra, pues tratar de dejar el mundo un poco mejor que como lo recibimos. Y también otro de los factores que se debe sumar en lo que tiene que ver con las energías renovables es la eficiencia energética. Siempre va a salir mucho más barato el hecho de dejar de consumir 1 kWh que producir. Y con esto cierro la charla que tenía preparada para el día de hoy y pues me quedo abierto a si existe alguna pregunta. Maestro Juan Antonio, le saluda ¿Sí? Ángel Marroquín, profesor CIME Querétaro también. ¿Usted está haciendo esos modelos, esas figuras que mostró del mapa de México, donde se ven esas líneas y la densidad de potencia que se pudiera obtener? No, Ángel, digo, ahí ese lo tomé, digo, es de un amigo del doctor Silva, Rodolfo Silva, digo, él está vinculado en la parte de investigación en ese tipo de cosas y ellos tienen los modelados. Yo estoy haciendo una tropicalización de eso para el Golfo de México. Ah, ok. Y de acuerdo a lo que usted está estudiando hasta este momento, ¿cuáles son bueno, si se determina que existe el potencial, que pues quiero pensar que sí, ¿cuál sería el tipo de barrera que se enfrentaría para poder echar a andar esto? ¿Está muy lejos de tierra firme hacia adentro, hacia el mar, donde se pudieran tener los mejores, por decirlo así, valores de densidad de potencia? Sí, es más, siempre, entre más alejado esté de la costa, energéticamente es más posible, digo, tiene mayor densidad de energía. Aunque esto, digo, es muy importante el hecho de manejarlo o hacer alguna particularidad, aunque en las costas podemos utilizar también este tipo de tecnología, hablando al menos del oleaje. Digo, son algunas asignaturas. En nuestro país, al menos de entrada a la legislación, ocupamos que en la ley de la industria eléctrica estén considerados algunos aspectos en lo que tiene que ver con el mar. No solo está de manera muy general y seguramente ahorita con las modificaciones con respecto a darles prioridad a algunas cosas, con respecto a la generación. Si bien yo lo entiendo, al final debemos de cubrir la matriz energética al 100%, no solamente con el 25% que nos pueden dar las energías renovables, ocupamos del otro 75% de los combustibles fósiles para que pueda funcionar de manera eficiente nuestro sistema eléctrico. Ok, y finalmente, ¿y ya existe algún país donde en su zona costera o frente al mar ya se esté haciendo este tipo de generación de energía? ¿Ya se esté generando energía aprovechando esto de las olas, así como lo está usted comentando? De manera comercial, no. Hay de manera precomercial, digo, de manera particular de las olas, no. Lo que sí hay es a través de las mareas. Hay algunos, es más, de las mareas tenemos como referencia en la Rance, en Francia, que es el más antiguo, está desde 1969 y hasta el día de hoy sigue operando esa planta de generación. Lo que sí es la inversión que se utiliza para adaptar todo el esquema para que pueda funcionar de manera eficiente son inversiones considerables. Y el retorno de la inversión no es tan rápido como a lo mejor les gustaría a algunos inversionistas para poderle apostar a ese tipo de tecnología. Muy bien, muchas gracias. No de que Ángel, a la orden. Ingeniero Jorge Ugalde de Querétaro, y yo tengo aquí una pregunta un poco futurista. ¿Dónde sería el primer lugar para poner algún equipo, sea de cualquier tipo que usted sabe, como para piloto, como para empezar a experimentar aquí en este país algo? ¿En dónde sería el lugar ideal según su perspectiva? Gracias. Gracias, Jorge. Baja California, sin duda. Digo, ya sea tanto para la energía maremotriz y también si veíamos en
en el análisis que les mostraba de acuerdo a las gráficas, de acuerdo a la tecnología, pues se puede utilizar la energía maremotriz porque cumple con las condiciones y también la energía del oleaje. Es más, incluyen los 4 tipos de tecnologías que les estuve platicando, pueden ser funcionales en ese aspecto. Nada más que ahí nos enfrentamos a un aspecto legal distinto. Seguramente saben que contamos con 3 sistemas eléctricos en nuestro país. Tenemos en aquella zona un sistema eléctrico y realmente el encargado, que al final ya no sé cómo vaya a quedar, tanto en su momento que era la CRE y hoy lo que es el SENACE, pues encargados de ellos de operar prácticamente el sistema, ellos tendrían que dar pues luz verde para poder interconectar este sistema. Lo que se ha propuesto para tratar de evitar la burocracia, pues tratar de encontrar unos recovecos a la ley de la industria eléctrica, es de que se puedan hacer instalaciones con generación distribuida, que sean completamente autónomas y que no dependan de meterse a la red. Porque si vamos a meter nosotros energía a nuestro sistema eléctrico, debe de pasar por una serie de normatividades y pruebas que seguramente es lento el proceso y burocrático. Una pregunta, soy Miguel Rivera de Villahermosa, Tabasco. ¿Quiénes deberían de llevar a cabo la investigación y el desarrollo para esta parte maremotriz si está en las costas mexicanas y las costas son federales? ¿No puede un particular trabajar directamente? ¿O qué opina? Comúnmente no puede de manera directa, pero sí lo puede hacer acercándose a las universidades. Por ponerles un ejemplo, nosotros, en la Universidad Cristóbal Colón estamos trabajando de manera conjunta con el INEL para un prototipo que se estaba manejando para poder canalizar a través de la energía de las olas en las costas, y estaba focalizado en zonas donde todavía no estaba electrificado, tenía un impacto social. ¿Y quién estábamos en el proceso entre poder moverlos? Nos quedamos con los modelos, no, en la parte de los prototipos, pero bueno, ya hubo unas modificaciones y la persona encargada del proyecto ya no continuó, pero al final quien iba a financiar eso iban a hacer inversión privada. ¿Cómo? A través de las universidades, con la intención pues de generar conocimiento para que se pueda estar pues poniendo al alcance de todos. Gracias. Juan Antonio, buenas tardes. Habla Reinaldo Zurita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Reinaldo? Gusto saludarte. Igualmente. Muy interesante tu plática y además creo que es además muy importante porque nos abre el espectro de las energías renovables, que efectivamente ha estado muy focalizado en la solar y en la eólica. Sin embargo, he sabido de, por ejemplo, pequeñas instalaciones undimotrices que pueden aprovecharse muy bien. Tenemos muchos ríos en el país y que en estos ríos, en estos arroyos inclusive, se podrían tener pequeños sistemas de generación undimotriz. No sé qué tan real es esto, pero se podrían tener pequeños sistemas que proveyeran de energía a las poblaciones o a las zonas aledañas ahí al río, al arroyo. Hace ya varios años en Cancún, con un congreso que hicimos con la FECIME y con la... ¿Con quién fue? No me acuerdo si fue con la Agencia Panamericana de Ingeniería, algo por el estilo.
se presentó un proyecto, hicimos un concurso aquí entre algunos estudiantes del tecnológico y un grupo presentó un pequeño sistema undimotriz que llamó mucho la atención. De hecho, ellos fueron como premio por este trabajo, fueron a mostrarlo también en Costa Rica, si mal no recuerdo. En fin, es un tema que ahorita me lo recordaste y me parece que puede ser bien interesante. O sea, sí tenemos, pues claro, obviamente todas nuestras costas, pero pues también tenemos muchos ríos. Sí, digo, sin lugar a dudas, Reinaldo, digo, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el hecho pues, de que están todos involucrados. Comúnmente siempre se le llama, en algunos casos le llamaron la triple hélice, que estuviera involucrado pues, el gobierno, la empresa y las universidades, pero yo pienso que adicional le tenemos que sumar a una pentahélice, sumar a la sociedad y también al medio ambiente, ¿no? Cada vez la forma en que nosotros podamos generar electricidad pues debe ser de una forma amigable para que no sigamos destruyendo el planeta como lo hemos hecho. El Caribe, tú mencionaste hace un rato el Caribe, y efectivamente aquí entre la zona de Playa del Carmen y Cozumel, e inclusive entre Cancún e Isla Mujeres, tenemos una zona con una gran corriente que sería muy factible también aprovechar las corrientes, el sistema para generación de corriente de energía eléctrica con las corrientes que se forman en esos. Son realmente originadas por la conformación que hay entre la costa de tierra y la costa de las islas. Y ahí se forma, se da una corriente muy importante. En fin, muy interesante tu Muchas gracias, Reinaldo. Sí, muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, ingeniero. Habla Paulino Arenas, del Colegio de Ingenieros de Mexicali. Ingeniero, de acuerdo a la Ley de Transición Energética, para llegar a cumplir con los compromisos que México tiene relacionados con bajar la huella de carbono, dice que el Instituto de Energías Limpias, el INEL, ¿sí?, es el encargado de hacer propuestas, estudios para, pues, respecto a las energías que no generan huella de carbono. Mas, sin embargo, por lo que comentas, tú estás por parte de una universidad. ¿Cuál es la correlación o el compromiso que tiene el INEL con las universidades o con los investigadores? ¿O cuál es la hoja de ruta para llegar a cumplir el compromiso que México tiene con respecto a bajar la huella de carbono? Sí, digo, si bien es cierto lo que mencionas de la Ley de la Transición Energética, él pone como eje rector al INEL, antes era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, hoy el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pero desafortunadamente, al ser un organismo pues federal, un centro de investigación. Antes, muchos años, fue el Centro de Investigaciones de Comisión Federal de Electricidad, trabajaba mucho de la mano para investigación y desarrollo. No tiene los recursos suficientes para, como ellos quisieran. Digo, ahorita están en un proceso de transición, como la mirada del Ejecutivo Federal no está centrada en las energías renovables, no le están dando el peso específico que tuviera que tener el INEL. Para en este caso, digo, nosotros nos acercamos para el INEL, fue cuando yo estaba de presidente del colegio,
nosotros como colegio tuvimos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y también teníamos un convenio de colaboración con la Universidad Cristóbal Colón. En el momento que se dio la circunstancia, yo estaba encabezando, pues sigo todavía en el proceso de doctorado, pues me di a la tarea, me buscaron para que pudiéramos desarrollar algunos temas en conjunto a través de los convenios que teníamos. Yo creo que la vía o la hoja de ruta es acercarse a las instituciones a través de convenios de colaboración, pero que sean convenios que funcionen, que sirvan y que se enriquezcan a ambas instituciones, no solamente algunas o que tengan no bien claros las metas o los compromisos que les competen a cada uno de ellos. Gracias, ingeniero. No de que Paulino. ¿Qué tal, Juan Antonio? Aquí Joel Avilés desde Cancún, Quintana Roo. Pues aprovechar, ahora sí que muy buena presentación. Yo la verdad reconozco todo lo que de alguna manera por ahí me he enterado de que has estado trabajando en el tema de las energías renovables y pues no, hoy en día creo que somos muy pocos aquí en la FECIM como colegio aquí en el Caribe mexicano, pues andamos ahí con el ingeniero Reinaldo Zurita, también por aquí está Julián Ramírez que tiene una maestría en energías renovables. Pero pues de alguna manera creo que debemos empujarle como gremios, todos desde nuestra trincherita y apoyar a la investigación a través de las instituciones, de las universidades, de los tecnológicos, porque de alguna manera tenemos que prepararnos no solo con las tecnologías que ahora están de alguna manera como de moda, ¿no? Que son las energías a través del sol, que es la solar, y la eólica, ¿no? Pero, pues la verdad, muy interesante. Yo en algún momento, aquí también tengo la maestría de energías renovables del TEC de Monterrey, nos enfocamos en un proyecto y desarrollamos algo de la energía osmótica, y me tocó con un compañero de Chetumal trabajar como equipo, y pues desarrollamos ahí lo que es a través de la combinación de membranas, pues ahora sí que la generación diseñamos algo. No nos adentramos tanto porque si nos come el tiempo, pero es algo muy interesante, como decía el ingeniero Reinaldo, a través de tantos ríos en el país, pues por ahí ir desarrollando esa investigación. Me queda claro ahorita, al menos yo percibo que es por la inversión o lo que conlleva la investigación, los permisos, etc., pero más que nada la inversión es lo que pesa más, pero debemos de prepararnos. Creo que lo que estás haciendo tú se aplaude y pues esperemos más que nada estar trabajando más adelante en ver cómo a través de los colegios podemos impulsar a las instituciones, universidades, para que los estudiantes vayan enfocándose en la investigación, en desarrollar algo, así como comentaba el ingeniero Reinaldo, y pues pueda aportar de alguna manera en un buen diseño, porque sí tenemos, o somos grandes ingenieros, o tenemos grandes ingenieros en el país, que podemos lograr grandes cosas, ¿no? Pero muchas felicidades y muchas gracias, Juan. No, muchas gracias, Joel, por la invitación y por los comentarios. Pues no sé si existe alguna duda o pregunta adicional, pero pues si no, digo a los organizadores agradecerles la invitación. Ingeniero, tengo una consulta. A ver, ¿qué sugieres para que haya una mayor vinculación? ¿Sí? Que haya una mayor vinculación entre ustedes, que son investigadores, que forman parte de la FECIME, para lograr que otros profesionistas relacionados con estos temas se puedan hacer un frente común, porque hay ocasiones en que cada quien pone sus esfuerzos, pero están muy dispersos, o sea, no están enfocados o no están dirigidos hacia a ser más eficientes, ¿sí?
O sea, a lo que me refiero es ¿qué sugieres tú por la experiencia que tienes? ¿Qué podemos hacer en la FECIME para unificar los intereses de los investigadores por las energías renovables y tener, haz de cuenta, a nivel de la FECIME, tener un programa o una hoja de ruta para que realmente utilizar los talentos de los ingenieros interesados en estos temas para que sean más aterrizables y hacer las propuestas respectivas a las autoridades de nuestro país y poder tener una influencia que beneficie al sistema energético en nuestro país. Gracias, Paulino. Algo que se está haciendo, yo aplaudo la labor de nuestro presidente, el ingeniero Jorge García, el hecho de estar involucrando, abriendo estos espacios. Yo pienso que de entrada, este espacio o esta charla dentro de la cual aporta mucho porque empezamos a normar criterios. Es más, entiendo que dentro del programa de actividades que se tienen una serie de capacitaciones o a través de charlas y conferencias, y yo creo que la capacitación pues es el camino, encontrar dentro de la forma que lo está haciendo nuestro presidente, tienen involucrados también el hecho de haber aperturado un esquema que trate de manera particular las energías renovables. Pienso que ya también es un avance porque pues podemos empezar a normar criterios, empezamos a capacitar y empezamos a poder tener alguna común, un objetivo común entre todos y no como lo que decías, Paulino, que cada quien pues dar dentro de golpes aislados. Yo pienso que como federación, todos los ingenieros del país, pues seguramente le podemos aportar en la parte técnica, como se ha hecho a través de todos los años que tiene la FECIME, pero ahora pues de manera particular con el revuelo que genera tanto para la ley de la industria eléctrica como pues para los antecedentes que se estén dando con pues lo que conlleva al tema de las energías renovables. Yo pienso que de entrada es esto que se está haciendo y a lo mejor pues buscar algunas áreas de debate. Soy un convencido que seguramente así se está haciendo, y también de buscar pues ser prácticamente quien dicte o como especialistas estar en los foros adecuados. Yo sé que nuestro presidente lo ha hecho a lo largo de todo el país y tanto en la Cámara de diputados como en la Cámara Baja y en la Cámara Alta también con los senadores. Pienso que desde ahí pues se puede contribuir de alguna forma porque, y esto no quiere decir de que se politice algunos aspectos, finalmente no lo volvemos partidario las aportaciones o no con la opción de enfocarnos, y ya sea uno de derecha, de izquierda, de centro, de los de atrás, de los de adelante, sino simplemente con una postura técnica para pues prácticamente estar en la política involucrados, porque son en la parte de los tomadores de decisiones, porque desde ahí es donde se dictan pues prácticamente los lineamientos para que pueda funcionar el país de la mejor forma. Yo pienso que algo de eso puede funcionar, Paulino. Ok, ingeniero, muchas gracias por tu aportación. Está haciendo que crezca mucho este grupo de renovables FECIME. Muchas gracias. Vamos a seguir contando contigo de seguro. Claro, cuenten con ellos, Paulino. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, me gustaría agradecerle al ingeniero Juan Antonio Pinilla su participación del día de hoy. Le haremos llegar su diploma de la conferencia del día de hoy vía correo. Muchísimas gracias, ingeniero. Que pasen muy buena. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche.